Hey, ¿qué onda, gente? Mi nombre es Francisco Reyes Morín, soy del equipo de UNED y de Dianita y les voy a explicar qué es el poder corrector en Bolivia. Acompáñenme. Listo. Entonces, el poder corrector en Bolivia y el poder corrector en general es aquel que se encarga de corregir a los demás poderes cuando hacen cosas anticonstitucionales. Esto quiere decir que si, por ejemplo, el legislativo, el ejecutivo o el judicial comete una falla anticonstitucional, pues el poder corrector tiene que resolver esa controversia constitucional. Entonces, ¿ven? El poder corrector en Bolivia es muy similar al poder corrector en México. El poder corrector en Bolivia trabaja mediante la figura del amparo con los jueces y también con el Tribunal Constitucional Plurinacional. Entonces, en el amparo tenemos tres figuras principales, que es por acción. Esto significa que es un amparo individual, totalmente individual, de acciones anticonstitucionales que hizo el juez o hizo la corte. También tenemos por colectividad, que es a un grupo determinado de personas. Y por último tenemos a privacidad, y esto es cuando se daña la privacidad, y esto es súper anticonstitucional. Entonces, así es como funciona el poder corrector. Y recuerden, el poder corrector es muy sencillo, es aquel que corrija los poderes constituidos. Listo. Hola. Hola, ¿Cómo estás? muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? Muy bien, gracias. Javier Garza. Qué bueno, Javier, que estés bien. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Tú sabes qué es el poder convencional? No, la verdad no, ¿me puedes dar una pista? Sí. Mira, el poder convencional tiene que ver con la Constitución. ¿A qué te suena? Como poder judicial y todo eso. Ah, súper bien. Entonces, ¿no tienes ni idea qué es el poder convencional? No, la verdad no he tenido conocimiento de eso. Ok, gracias, Javier. Hola, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿Cómo te llamas? María José Pérez. ¿Cómo estás, María José Pérez? Bien, ¿y tú? Muy bien. Oye, ¿te puedo hacer tres preguntitas como de medio cultura general? Sí, Oye, ¿cuál es la capital de Bolivia? Sucre. Ay, sí, ¿qué onda? Sí sabes. Oye, ¿cuál es el actual presidente de Bolivia? Evo Morales. Ah, no. Qué pedo, sí sabe. Oye, ¿de qué se encarga el poder revisor y quién es el poder revisor en Bolivia? No, pues ahí sí te fallo. Ay. Bueno, muchas gracias, Majo. Sí, de nada. Hola, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Cómo te llamas? Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿qué estudias? Mecatrónica. Ok, vamos a ver si los de mecatrónica sí saben. Ok, ¿de qué año es la constitución actual de Bolivia? Ni idea, no tienes ni una pequeña idea. No. Ok, Andrés, ¿de qué se encarga el poder corrector en Bolivia? Nunca había escuchado sobre eso. Ok, ¿qué es un amparo, Andrés? Amparo. Ay, sí te la sabes, ¿cómo no te la vas a saber? Bueno, muchas gracias, Andrés. Cuídate. Bye. El Poder Constituyente en la Constitución de Bolivia del 2009 hizo un referéndum en el cual fue para aumentar los derechos humanos de los indígenas, como también prohibir los latifundios y darles un derecho al mar. El Poder Constituyente en la Constitución de Bolivia del 2009 hizo un referéndum en el cual fue para aumentar los derechos humanos de los indígenas, como también prohibir los latifundios y darles un derecho al mar. La forma de Estado de Bolivia, según su constitución, es descentralizada, que tiene varias comunidades indígenas que se pueden autogobernar. Tiene varios departamentos como la Asamblea Departamental, la Facultad Legislativa, los gobernadores, y son 112 provincias con asamblea regional, 339 municipios con un alcalde respectivamente, que se elige de manera legislativa, y también es conformado por territorios indígenas. Listo, acompáñame, te voy a explicar qué es el poder convencional. Entonces, el poder convencional, bueno, pues debemos de partir del qué es. El poder convencional es aquel poder que nos va a hablar de los tratados internacionales y de qué influencia tienen estos tratados internacionales o cómo se celebran en el país. Yo les voy a platicar particularmente, bueno, del poder convencional en Bolivia. Entonces, es muy sencillo. Bolivia predispone primero la Constitución y es como
la cúspide del sistema normativo de Bolivia. Es como constitución y nada más hay constitución. Y por debajo están los tratados internacionales. Ahora, en Bolivia los tratados internacionales fungen como tratados interpretativos, nada más en cuestiones de derechos humanos. Entonces, si por ejemplo tenemos un tratado internacional y también tenemos la Constitución, los derechos humanos que están en la Constitución se van a interpretar en base a los tratados internacionales que firme Bolivia, lo cual es como súper sencillo y es súper implícito. Acompáñame. Pero pues también tenemos que en la Constitución de Bolivia viene que los tratados internacionales fungen como ley, es decir, nunca van a estar encima de la Constitución, y cuando el judicial se tiene que pues tiene que resolver estas controversias, siempre se va a ir por lo que dice la Constitución. Ahora, Bolivia no es un país que firme tratados internacionales a lo menso, que tenga un poder convencional que firme tratados internacionales a lo menso. Inclusive en temas como de área limítrofe, de zonas rurales, de derechos indígenas, siempre un poder convencional que firme tratados internacionales a lo menso. Inclusive en temas como de área limítrofe, de zonas rurales, de derechos indígenas, siempre el Ejecutivo nunca puede celebrar un tratado internacional si no es por la aprobación del pueblo. Entonces se hace un referéndum para que todo el pueblo pues pueda fungir como poder convencional y puedan celebrar estos tratados internacionales. Adiós. Escuchamos. Les voy a hablar sobre los poderes constituidos en el Estado de Bolivia. Voy a iniciar con el poder legislativo, que está compuesto por la Asamblea Legislativa Plurinacional y que a su vez esta asamblea está compuesta por Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Esta asamblea tiene la función de modificar, derogar o aprobar leyes. La Cámara de Diputados está conformada por 130 miembros y la de senadores por 30. Entonces son elegidos mediante el voto directo, secreto y universal. La Asamblea cuenta con sesiones ordinarias permanentes y tiene inauguradas el 6 de agosto de cada año y tiene 2 recesos. Ambos recesos son de 15 días. Y durante esos recesos está en función la comisión de asamblea. La comisión de asamblea. Entonces, la Cámara de Diputados tiene la función de iniciar las leyes en materia tributaria y de sector público. Y la Cámara de Senadores tiene las funciones las funciones de la Cámara de Diputados es iniciar las leyes las leyes en materia tributaria y de sector público. Les voy a hablar sobre los poderes constituidos en el Estado de Bolivia. Voy a empezar por el poder legislativo, que está conformado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que a su vez esta asamblea está conformada por Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados está conformada por 130 miembros y la Cámara de Senadores por 36 miembros. Ambos son elegidos mediante el voto directo, secreto y universal. Para ser candidato de la Asamblea Legislativa se necesita tener los 18 años cumplidos al momento de las elecciones y haber vivido en el territorio boliviano al menos 2 años anteriores a la elección en la que son candidatos. El vicepresidente del Estado boliviano es el que rige esta asamblea plurinacional. Él lleva las funciones, en pocas palabras. La Cámara de Diputados tiene como funciones iniciar las leyes en materia tributaria y de crédito público, así como ratificar los tratados internacionales que celebra el Poder Ejecutivo, que es el presidente del Estado, pero ahorita es el Ejecutivo. Y la Cámara de Senadores tiene como función aprobar o negar el nombramiento de los embajadores que propone el presidente, así como de manera interna este poder elige su funcionamiento y su estructura.
Esta Asamblea Legislativa Plurinacional tiene sesiones ordinarias que son permanentes y cuentan con dos recesos por año, ambos recesos de 15 días, y durante su receso funciona la comisión de la Asamblea. Bueno, entonces ya es todo el Poder Legislativo. Ahora voy a explicarles el Poder Ejecutivo. Oye, ¿y el Poder Judicial qué onda? Bueno, ahora el Poder Judicial está estructurado por cuatro organismos internos. El primero. Oye, ¿y el Poder Judicial qué onda? En el Poder Judicial está integrado por cuatro organismos. El primero es el Tribunal Supremo de Justicia, que es el que. 4, ¿verdad? Sí, son 4. El Tribunal Supremo de Justicia es el que está integrado por los magistrados. El segundo es el Tribunal Constitucional Plurinacional, que es el que cuida la supremacía de la Constitución y también protege los derechos y las garantías de la Constitución, o sea, que se ejerzan. El tercero es la magistratura. El Consejo de la Magistratura, ¿no? El Consejo de la Magistratura, que es básicamente el que. Ok, bueno, el Consejo de la Magistratura es lo que aquí en México pues se vendría conociendo como el fuero común, o sea, se trata de la jurisdicción común, por así decirlo. No vendría siendo lo que es el fuero común aquí en México. Lo que acabo de decir, ¿Sí? literalmente. Sí. Pero también hay otros tres, ¿no? Me falta uno. Otro. Ajá, me falta el Tribunal Agroambiental. ¿Y ese de qué trata? Ese básicamente cuida mucho a la población indígena, ya ven que en Bolivia hay un buen. Entonces, lo que se hace en este organismo es que la comunidad indígena, por medio de sus autoridades, porque también tienen autoridades en el gobierno, o sea, que los representan, implementen su cultura, sus propios principios, o sea, se le cuidan mucho los derechos, o sea, la Constitución cuida mucho a la población indígena. Súper, muchísimo. Sí, Lo que deberíamos de hacer. claro. Y pues esos son ya los tres poderes Sí. constituidos del Estado de Bolivia. Sí. Yo creo que te la vienen de los Pues sí te lo sabes, o sea, como todo, pues tienes que practicar un poco más, estudiar un poco más, pero pues. ¿Tienes la idea? Ajá, tienes la idea. Yo creo que eso es lo importante, que tienes la idea. Me di cuenta que ustedes también saben algo de. Ay, yo sé muchísimo de Bolivia, neta, o sea, como que me encanta. La pasión. Me apasiona muchísimo Bolivia. Ay, chicos, pues yo creo que ya me voy. Porque Ah, ¿ya estás? en 10 minutos tengo mi examen. Va, corre, mucho éxito. No, bye, chicas. Va, yo me quedo aquí. ¿Tú te quedas bien? Sí, no. Va. Los va al ratito, ¿eh? Ajá, bye. Oye, luego, ¿qué me estabas diciendo de qué? Ah, sí, es que la vi el otro día. Uno de los organismos constitucionalmente autónomos es la Policía Boliviana, que se encargará de revisar y que se cumpla la función policial de manera integral, indivisible, bajo mando único de la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y las demás leyes del Estado. Como institución no delibera ni participa en ninguna acción política, pero sus integrantes tienen que cumplir bajo la ley de Bolivia. Hola gente, bueno pues yo les voy a explicar qué es el poder revisor, por qué existe el poder revisor, por qué es importante el poder revisor y sobre todo dónde se encuentra el poder revisor en el estado de Bolivia. Listo, entonces el poder revisor es aquel poder que nos ayuda a reformar la Constitución, a ver que haya un principio democrático y que también haya Estado de Derecho. Es súper importante porque es el único que no tiene criterios y que puede realmente reformar a la Constitución.
En este caso pues no tiene criterios de deducibilidad porque va a reformar la Constitución. Entonces obviamente una norma 1 sobre una norma 2 que se va a reformar pues se oponen totalmente, es como súper claro, pero tiene criterios de legalidad, es decir, tiene que ser obviamente en base a los procesos de la Constitución. Entonces es muy sencillo, el poder revisor es aquel que nos va a poder ayudar y el que tiene el poder de reformar la Constitución, no resolver controversias constitucionales como hace el legislativo, sino el crear nuevas leyes del poder de la Constitución en general. Entonces pasa algo muy interesante en Bolivia, que Bolivia realmente da un gran peso al momento de hablar del poder revisor al pueblo, para que realmente el poder revisor tenga realmente poder. Se habla de una asamblea constituyente. ¿Qué es la asamblea constituyente? Consta de 3 principales partes. Es un referéndum creado por los ciudadanos de Bolivia que tiene que tener el 20% de las aceptaciones, es decir, que el 20% de las principales partes. Es un referéndum creado por los ciudadanos de Bolivia que tiene que tener el 20% de las aceptaciones, es decir, que el 20% de los ciudadanos bolivarianos tienen que votar para que haya una asamblea constituyente que se pueda tomar este poder revisor. Además de que pues también necesita aprobación del presidente o del ejecutivo, en este caso el presidente de Bolivia, Evo Morales, y que además necesita la mayoría absoluta de lo que se conoce como el legislativo, que mi compañera Yunet pues ya les habló de qué es el legislativo en los videos anteriores, pero pues eso es como se forma el poder revisor, que es 20% de la votación, además de que necesita la aprobación del presidente, además de que necesita la mayoría absoluta del legislativo, y eso es para lo que sirve. Nos vemos.